Una hora de recopilación de relatos terroríficos de Reddit. Trabajé para un servicio de mensajería de bancos, esos tipos que dejan dinero en efectivo y recogen depósitos de bancos o empresas en camiones blindados. Tal vez los has visto alguna vez al ir al banco. No eran ni las 10 de la mañana y cuando estaba abriendo la puerta de la camioneta, vi a un tipo enorme. No soy pequeño, mido más de 1.80 metros y bien proporcionado. Veo al tipo en el espejo retrovisor salir de un auto y correr hacia mí. Me intento estrangular y empezó a querer agarrar mi revólver. Me maltrató como si no pesara nada. Fácilmente habría conseguido el revólver si no estuviera en una funda. Logré sacar el revólver, presionarlo contra él y comencé a activarlo antes de desmayarme. No tengo idea de lo que habría hecho si hubiera conseguido el revólver y no estoy acostumbrado a que me golpeen así. El hombre resultó estar completamente borracho y jugó para un equipo de fútbol universitario. No sobrevivió a las heridas. Estaba con un ex abusivo que llegaba borracho a casa todas las noches. Una noche, tuvimos una pelea porque tenía mi teléfono en vibración y eso obviamente significaba que estaba durmiendo con otras personas a sus espaldas. Se fue por un tiempo y volvió a casa más borracho de lo que lo había visto jamás. No estaba diciendo oraciones coherentes, pero se abalanzó sobre mí, envolvió sus manos alrededor de mi cuello y se sentó en mi pecho. Llegué a pensar que era mi fin, pero había practicado algo de jiu-jitsu brasileño cuando era más joven y logré subir mis piernas debajo de su entrepierna y luego con todo lo que tenía lo empujé lejos de mí. Se golpeó la cabeza con la esquina afilada de una mesa que teníamos en la sala y se quedó quieto. Supuse que lo había noqueado, así que salí y llamé a la policía para decirles lo que había sucedido. Yo tenía los moretones más profundos de color púrpura en perfecta forma de huellas dactilares alrededor de mi cuello, por lo que mi ex habría ido a la cárcel. Fumé un cigarrillo afuera y regresé después de calmar mis nervios solo para asegurarme de que no estuviera despierto y viniera a buscarme. Cuando regresé y lo vi, mi ex tenía un enorme charco de líquido rojo debajo de él. El charco parecía casi negro, así que me quedé allí tratando de descubrir qué estaba pasando. Cuando llegó la policía y me llevaron, me quedé en un centro de detención durante la noche, no sé por qué exactamente. Vivo en una ciudad que tiene menos de 1.000 personas, por lo que no es como una gran ciudad con policías grandes e inteligentes. Su madre estaba en prisión y su hermana vivía en Idaho, así que no he hablado con ninguna de las dos y me pidieron que no asistiera al funeral. Estaba en mi país de origen durante un conflicto civil. Algunas personas comenzaron a ir a pueblos aleatorios y reclutar a hombres y usarlos como soldados. Finalmente vinieron a nuestra casa y me llevaron cuando yo tenía 12 años y también a mi hermano de 10 años. Fueron unas cuantas horas de viaje hasta que finalmente llegamos a un puesto de control donde estaríamos estacionados. Al ser unos depravados, uno de los comandantes nos llevó a mí y a mi hermano a un edificio abandonado cerca de ese puesto de control y luego se quitó el equipo e intentó agredir a mi hermano. Estaba asustado y en pánico, agarré una piedra de tamaño decente y lo golpeé en la nuca antes de que pudiera hacerle algo a mi hermano. Él cayó y yo me puse encima de él y le golpeé la cara una y otra vez con la roca hasta que se derrumbó. Mi hermano y yo corrimos desde ese lugar abandonado a través de algunas montañas y seguimos corriendo hasta que llegamos a una ciudad cercana. Fuimos a una mezquita cercana, nos limpiamos y le dijimos a las personas de esa zona que nos ayudaran y que éramos de dicho pueblo. Para nuestra suerte, ellos eran buenas personas y nos devolvieron a nuestro pueblo. Unos años más tarde nos mudamos a Estados Unidos. Mi hermano, lamentablemente se quitó la existencia hace 2 años y todavía estoy algo traumatizado por eso. Ni mi hermano ni yo le contamos a nadie lo que pasó en ese lugar, lo único que saben es que escapamos. Quiero comentar esto para desahogarme ya que no tengo oportunidades de hablar de esto con mis amigos porque tengo miedo de lo que pensarán. Nací en Honduras, ahora vivo en Estados Unidos, y, por lo que recuerdo, era un lugar muy desértico. Pasé la mayor parte del tiempo caminando hacia la casa de una chica que tenía alrededor de 16 años. Un par de niños más vendrían a su casa ya que la educación era de difícil acceso. Ella nos enseñaría matemáticas, animales, colores, etc. Después de que terminó la clase, fui a casa y escuché a mi tía gritar desde la cocina. ¡Ayuda, ayuda! Y luego recuerdo que mi tío guardaba un revólver escondido, cubierto de piedras al lado de una vieja bañera afuera, allí era donde nos bañábamos. Mi tío sabía lo peligrosa que podía ser esta zona así que me preparó para todo. Di la vuelta por detrás y lo agarré tan rápido como pude. Entré y allí estaba un hombre con un picayelo amenazando a mi tía. Realmente no entendí lo que estaba pasando,
pero le di varios tiros sin dudarlo, como me enseñó mi tío. Sinceramente, todavía no creo haber hecho algo así hasta el día de hoy y no sé qué le habría pasado a mi tía si no hubiera llegado antes. Todavía no me siento cómodo hablando de esto con mis amigos, pero solo quiero desahogarme. Mi esposa y yo nos despertaron en medio de la noche cuando alguien golpeó nuestra puerta corrediza de vidrio en el porche. Encendí las luces exteriores y vi a un hombre sin camisa caminando de un lado a otro, golpeando fuertemente el cristal con las palmas. Tan pronto como me vio se volvió loco, golpeando la puerta aún más fuerte, tratando de abrirla o levantarla para entrar y yo le grité que se calmara. Parecía alguien intoxicado por alguna sustancia, como un zombi. Lo único que podía imaginar era que él entraría para hacernos daño, parecía súper fuerte y no sabía cómo el vidrio no se rompía. Mi esposa estaba hablando por teléfono con la policía mientras yo intentaba calmarlo. Finalmente se dio por vencido con la puerta y se abrió paso a través del garaje. Pensé que todo había terminado, pero escuché a mi esposa gritar y viene por el costado. Oí golpes en el cristal de la ventana de nuestro dormitorio. Estaba golpeando fuerte contra él hasta que escuché un golpe y el vidrio se rompió. En ese momento pasé del miedo puro a la rabia más intensa que he sentido. Estaba en la cocina buscando algo con que defenderme. Agarré el picahielo que tenía en la cocina y pensé, ¿qué diablos voy a hacer con esto? No podría hacerle daño ni siquiera a una rata, menos a un humano. Tal vez simplemente lo pique para asustarlo, según decía yo. Corrí al dormitorio y el hombre había roto otra ventana y podía oírlo intentar arrastrarse por las cortinas. Le grité que se fuera o le haría daño, le di un golpe pero el sujeto lo esquivó. Luego el miedo y la ira se convirtieron en pura furia. Lo golpeé con el picahielo en el pecho con todas mis fuerzas. Todavía puedo sentir ese empuje hasta el día de hoy, fue horrible. Eso lo sacó del estado zombie en el que se encontraba, gritó mi pecho, y salió corriendo. La policía lo encontró un par de casas más abajo, sin vida en un charco de líquido rojo. Los primeros días después fueron solo conmoción e incredulidad. Pero mi familia, mis amigos y mi consejero me apoyaron. Me puse a trabajar a medias durante la semana siguiente, más o menos, a pesar de que mi jefe me dijo que me tomara el tiempo que necesitara. El tiempo sanó más rápido de lo que pensaba. Según lo que me contaron, el hombre no se encontraba bajo los efectos de sustancias. Había tenido un episodio esquizofrénico grave. Se había peleado con alguien en un hogar comunitario cercano, lo encerraron en su habitación y luego escapó por la ventana. Antes de que el cuidador descubriera la fuga, había intentado entrar en otras 2 casas del barrio antes de llegar a la mía. Compartí esto antes, pero me estaba quedando con mi abuelo mientras mis padres estaban fuera del estado y me desperté con un ruido proveniente del piso de arriba, piso principal. Yo estaba en el sótano, y supe que no era mi abuelo. Tiene daño auditivo por Vietnam y eso no lo despertó, pero a mí sí me despertó. Recuerdo que escuché golpes y pasos pesados. Estaba en la habitación donde mi abuelo guardaba sus cosas, así que agarré una revólver y fui a inspeccionar el lugar. Cuando llegué a lo alto de las escaleras vi a un tipo en la sala revisando cosas, así que presioné el seguro y le dije que tenía que irse. Se dio la vuelta y vio mi yo inofensivo y asustado de 14 años y me dijo que volviera abajo y me ocupara de mis asuntos, así que volví a repetir la frase. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia mí con algo en la mano, así que simplemente activé la revólver. En ese momento mi abuelo se despertó y salió de su habitación y simplemente me dice que mire hacia otro lado y llame a la policía. Afortunadamente, debido a todos los factores de que el hombre era un preso y tenía un artefacto peligroso, mi edad y las leyes del estado, no pasó más allá de que la policía viniera y me hiciera preguntas. Eso me arruinó por un tiempo, y todavía pienso en ello a menudo, pero lo superé y me di cuenta de que, por desafortunado que fuera, no tenía muchas opciones en ese momento. No estoy seguro si fue accidental, pero mientras estaba en la universidad en mi primer departamento, llegué a casa del trabajo a las 3 de la mañana. Un tipo estaba en el pasillo afuera de mi puerta y tuve un mal presentimiento. Me hice tonto y fui a recoger el correo, esperando que se fuera, pero vuelvo y él sigue ahí, esperando en mi puerta. Le pregunté qué pasaba y dijo que estaba buscando a John. Mi nombre no es John y vivía solo. Le pedí que se moviera y me dejara entrar por mi puerta. Me dijo que me fuera a la mierda y buscara a John. Me deslicé entre él y la puerta, la abrí y él entró. Lo empujé hacia afuera y él me golpeó. Me giré hacia atrás golpeándolo en el ojo, lo que hizo que cayera hacia atrás y se golpeara la cabeza. Quedó inconsciente para siempre.
Al parecer, John era el tipo que vivía en el apartamento antes que yo. El tipo al que lo estaba buscando pasó 5 años en la cárcel porque John lo delató por algo de sustancias y el sujeto había venido para vengarse, pero terminó sin vida. Yo tenía 12 años, era el mayor de 3 hermanos. Estábamos solos en casa mientras mis padres tenían una cita nocturna. Aproximadamente a las 10 de la noche escuchamos un fuerte golpe en la puerta principal antes de que un hombre rompiera la cerradura con su propio peso e impulso. Les dije a mis hermanos que se escondieran en mi habitación mientras yo iba a la habitación de mis padres a buscar su revólver. Todo el tiempo este tipo estaba gritando ¿dónde están mis llaves? Y empezó a subir las escaleras cuando me escuchó cargar el revólver. Abrió la puerta de la habitación de mis padres y yo caí hacia atrás con el revólver temblando en mis manos. Cerré los ojos y apreté 2 veces, la primera le dio en las piernas y el retroceso hizo que el segundo le alcanzara todo el torso. El pobre hombre había estado borracho y vivía unas cuantas casas más abajo, pero no me enteré de eso hasta después. Lo único en lo que podía concentrarme era en cómo le rogaba a su madre, ella no estaba allí, que no lo dejara morir y que lamentaba haberla decepcionado mientras se desvanecía lentamente en el suelo, a pocos metros de mí. Me dirigía al trabajo, aproximadamente media hora tarde, a las 2 de la mañana y vivía en el distrito de Bares. Mientras bajaba las escaleras, mi ventana delantera se rompió y alguien parecía estar entrando. Le di un tiro y le atravesé la clavícula hasta el pecho. Llamé a la policía después. El hombre al que le di un tiro estaba borracho y estaba coqueteando con una camarera de camino a su coche. Ella lo empujó hacia mi ventana, ya que el hombre la estaba molestando. Al final su familia me demandó por desvivición, yo tuve que demandar a la familia por daños a mi propiedad. Texas dictaminó que la chica se estaba defendiendo y él la agredió y al sufrir las consecuencias de sus acciones entró por la fuerza a mi propiedad. Se presentaron cargos contra su patrimonio y él era responsable de mi ventana y de los daños a la propiedad. Esta fue una experiencia muy traumática para mí. Recientemente cumplí 18 años, me gradué de la escuela secundaria y comencé la universidad. Mi universidad no estaba en la mejor zona de la ciudad, pero ignoré las advertencias y no presté mucha atención a mi entorno. Eran alrededor de las 11 de la noche y caminaba de regreso a mi dormitorio desde el dormitorio de un amigo que estaba al otro lado del campus. Todo iba bien hasta que comencé a escuchar pasos en la acera detrás de mí y cuando miré hacia atrás, no había nadie allí, pero aún así me puso nervioso. Seguí caminando, pero seguí escuchando los pasos y cada vez que me daba vuelta no podía ver a nadie y estaba empezando a asustarme. Finalmente me di vuelta y vi a un hombre caminando detrás de mí, quien estaba vestido con ropa oscura y tenía una apariencia extraña. Tan pronto como lo vi empezó a correr hacia mí y era muy rápido, así que saqué mi spray de pimienta de mi bolso, fui lo suficientemente inteligente como para llevarlo encima, y se lo rocié directamente en los ojos. El hombre gritó, pero eso no lo detuvo por mucho tiempo, así que corrí. Sabía que podía dejarlo atrás por un tiempo porque fui corredor de atletismo estatal durante toda la escuela secundaria. Me di cuenta de que me estaba cansando, pero no sabía qué más hacer. Estaba en el borde del campus, y en parte me dirigí hacia un denso bosque, esa es la parte en la que me encontraba. No podía ver al hombre, pero podía escuchar sus fuertes pasos mientras intentaba alcanzarme. Vi un árbol tirado que estaba y muchas ramas puntiagudas, así que agarré una bastante grande, y lo puse en el centro de la acera. Luego tomé uno de buen tamaño que era bastante pesado y filoso, pero aún así podía levantarlo fácilmente. Con mi rama en mano me escondí detrás de un árbol. Poco después de verlo, todavía corría rápido y se acercaba a la rama, y tal como lo había planeado, tropezó y vi su cara de asombro y malestar mientras caía al suelo. Así salí corriendo de mi árbol y comencé a golpearlo en la cabeza con mi rama. Vi líquido rojo, pero salí corriendo, y una vez que llegué a mi dormitorio, me tomé un segundo para recuperar el aliento y luego llamé al 911. Les expliqué lo que sucedió mientras el operador me calmaba y hacía señales para llamar a una ambulancia y a algunos policías. Más tarde supe que el hombre no sobrevivió de camino al hospital, pero también que había estado agrediendo y golpeando a mujeres jóvenes durante años mientras caminaban solas en la oscuridad. La policía sabía lo que estaba haciendo, pero nunca pudieron descubrir su identidad. Tuve que ir a terapia durante mucho tiempo, pero ahora estoy medio bien y nunca camino solo en la oscuridad. Intenté quitarme la existencia con mi novia de 10 años, un año después, ella lo hizo. La próxima semana se cumplirá el segundo aniversario de su muerte. No puedo dormir,
Perdí 20 kilos y sigo aquí porque su perro, que ahora tiene 17 años, me necesita. Un amigo murió justo frente a mí mientras hacía sprints en los entrenamientos de atletismo. Tenía 16 años y la sonrisa más grande del mundo, era el chico más amigable de toda la escuela. Estábamos haciendo sprints y en el último, simplemente se desplomó justo al final. Los ojos se le pusieron en blanco, echando espuma por la boca y volviéndose azules. Corrí a la sala de pesas y llamé a mi entrenador de fútbol. Corrimos de regreso hacia mi amigo, que yacía en el mismo lugar, comenzaron a hacerle reanimación cardiopulmonar y recuerdo a mi entrenador de fútbol gritando: «¡Vamos, Adam!». La ambulancia llegó allí y continuó con el RCP, lo llevaron al hospital, pero ya no estaba con vida. Resultó que tenía una válvula un poco rota en su corazón. Sin embargo, este tipo era un atleta de alto rendimiento. Quinto lugar el año anterior en el torneo de lucha libre del estado de Wisconsin. Nuestra escuela tuvo un montón de muertes extrañas por alguna razón. Ahora soy bombero a tiempo completo y hago lo que puedo por las personas cuando más ayuda necesitan. A los 11 años mi padre se fue al sótano a trabajar en algunas piezas, esto era bastante común. Mi madre acababa de llegar del trabajo y se fue a duchar, pasan 20 minutos y ella sale preguntándose dónde está mi padre, vamos a verlo al sótano. Para mi sorpresa, está tirado en el suelo, con la lengua fuera, la cara azul, sin moverse ni respirar. Había muerto a causa de un repentino infarto. Mi madre y yo intentamos durante más de una hora resucitarlo con RCP en lo que llegaba una ambulancia, no hicieron más que declarar que estaba muerto. Hace 3 días se cumplió el 3er aniversario de su fallecimiento. Nunca es más fácil tratar de comprender que nunca volverá. Siempre estaré traumatizado por este evento. El hecho de que también había perdido a mi bisabuela en enero del mismo año no ayudó a mi situación. Entonces opté por hablar con uno de mis amigos sobre la situación y con su apoyo, dejé atrás algunas ideas sobre quitarme la existencia y decidí que mi voluntad de vivir era enorgullecer a mi padre y cuidar de mi madre. Pude sacar los pensamientos malos de mi cabeza, solo los tenía al principio debido a que me había culpado por no haber aprendido de mi padre cuando era más joven y me sentía como si él se hubiera avergonzado de mí, a pesar de que estaba orgulloso de mí cuando era niño. Incluso hice la promesa de que cumpliría mi deseo, que era hacer algo por mí mismo y no desperdiciar la oportunidad. Todavía lo extraño hasta el día de hoy, y nunca dejaré de extrañarlo, y mi promesa es hacer realidad su deseo. Mi padrastro había abusado constantemente de mí en la casa de mi madre desde que tenía alrededor de 6 años, y como mi madre estaba ausente trabajando todo el tiempo, realmente no se daba cuenta cuando él nos golpeaba a mí y a mi hermano. Mi padrastro era un borracho, nunca entró en el negocio laboral, y cuando lo hizo, fue bueno para mí y mi hermano pequeño estar lejos de ese tipo de cosas. Siempre fui como una figura paterna para mi hermano, porque tenía que ocupar el puesto. Crecimos juntos lo más unidos que podían ser 2 hermanos. Años más tarde, yo tenía 14 años en ese momento, mi padrastro llegó a casa un día y dijo que estaba cansado de que su hijo y yo lo ignoráramos y como mi madre había tenido recientemente otro bebé, yo estaba cuidándolo en mi habitación, probablemente dándole el biberón y tratándolo de dormir. Después de ignorar a mi padrastro, como siempre intentamos hacer, mi padrastro entró, tomó al bebé y procedió a tirarlo contra mi puerta. Me enojé mucho y automáticamente luché lleno de rabia por lo que mi padrastro había hecho. Hasta que las cosas cambiaron y mi padrastro sacó un arma. En ese momento, mis 2 hermanos estaban en la habitación conmigo y yo solo estaba mirándolo como quitaba el seguro. Me agarró por la camisa y me inmovilizó contra la pared, apuntándome. Me había gritado y me mantuvo inmovilizado durante 40 minutos diciendo lo mal hijo que era y lo ingrato que era con la familia. Se necesitó mucha madurez para tragarme mi orgullo y admitir que tenía razón, para que no me hiciera daño delante de mis hermanos. Yo tenía tendencias autodestructivas en ese momento, así que realmente no reaccioné más allá de la ira, y no me hubiera importado si él me desvivía porque eventualmente lo habría hecho yo mismo en un caso de todos modos, pero no podía dejar a mis hermanos sin su hermano mayor. Eso fue aterrador y traumatizante para los 3. Un extraño abuso de mí violentamente en un callejón. Pero tal vez la parte aún más jodida fue la forma en que me trataron las personas que se supone que te ayudarán después. Cuando fui al hospital por el abuso, donde básicamente estás en una situación vulnerable que ni siquiera describiré, la mujer dijo: «Vaya, hay muchos fluidos allí», lo que me hizo llorar. Entonces el proceso de presentación de informes fue jodidamente horrible. En entrevistas grabadas,
El detective me preguntó cosas como por qué no grité y cómo pudo haber sucedido esto cuando había un oficial patrullando esa área muy concurrida. Luego arruinaron mi reporte de abuso. No hubo justicia y sinceramente si alguna vez me volviera a pasar no lo denunciaría. A este país no le importa. Ahora tengo trastorno de estrés postraumático y no puedo salir por la noche. También tengo trastorno de estrés postraumático debido a otro evento traumático del que no hablaré, pero estoy trabajando en ello con terapia. Excepto que ahora mi terapeuta consiguió un nuevo trabajo, así que tengo que empezar con alguien nuevo y no sé si podré aceptarlo. Mi novia y yo acabábamos de pasar una estancia en un spa en un hotel elegante. Me lo regaló para mi cumpleaños hace como un año, pero por culpa del COVID no pudimos tener la oportunidad. De todos modos, regresábamos a casa bastante cansados y felices por la estadía que tuvimos. Mientras conducimos a las afueras de una ciudad, miro a mi izquierda y veo una mujer caminando por un sendero al costado del camino. A solo 100 metros de la carretera llega un coche a toda velocidad y gira bruscamente a la derecha, golpeando a la mujer. Era bastante oscuro, pero bajo su luz literalmente podía ver su cuerpo destruirse en pedazos. En estado de shock, pise el freno. Mi novia gritó, y porque lo vio todo. Grité, ese auto simplemente la golpeó. Mi novia no entiende, pero le digo que se quede en el auto. Lo que vi más tarde fue puro caos. Solo estaba yo en la escena. Tuve que caminar hasta lo que quedaba de la mujer. Solo partes y un conductor claramente ebrio y aún así, tuve que tomar esta situación bajo control y llamar al 911. No voy a entrar en detalles ya que todavía estoy lidiando con el horror que vi allí. Todo lo que puedo decir es que desde esa noche, ya no he tomado ni un solo sorbo de cerveza, ni he conducido de noche ni simplemente he ido a exceso de velocidad. Paramédico y despachador del 911 aquí. Vivimos traumatizados. Algunos ejemplos. Entrené a una niña pequeña sobre RCP con su padre quien había sufrido un infarto porque ella era literalmente la única allí con edad suficiente para tal vez hacer un esfuerzo. El miedo y el dolor en su voz me rompieron el corazón. Se sintió como una eternidad para que alguien llegara hasta ella. No logró salvar a su padre. Insistí en que todos los que respondieran le dijeran que hizo un buen trabajo y que no era culpa suya, y le sugerí a mamá un terapeuta para niños, pero todavía me preocupa que piense que es culpa suya. Pienso en ella a diario. Un bebé perdió la existencia cuando los padres que dormían juntos se volcaron sobre él. Por lo demás, eran padres buenos y preocupados y tampoco primerizos. Estaban tan cansados. Hay un ruido de grito o llanto que los padres hacen cuando les dices que no hay nada que puedas hacer. Todavía puedo oírlo. Nunca duermas junto a un bebé. Una anciana llamó al 911 quejándose de que tenía depresión. El oficial le dijo que podía ir al baño mientras llegábamos para llevarla al hospital. La anciana se quitó la existencia antes de que llegáramos. Pateamos la puerta y entramos y solo había líquido rojo por todos lados y ella estaba sin vida. Solo nos llamó porque no quería que fueran sus hijos quienes la encontraran. Yo tenía como 8 años y mi mamá me dejó para cuidar a mi hermano de 2 años en un parque mientras ella bebía y hablaba con algunos amigos suyos. Mi papá vino y llevó a mi hermano al baño y lo olvidé porque estaba jugando con otros niños en la fiesta. Ella se acercó y preguntó dónde estaba y yo no lo sabía, así que me agarró bruscamente y comenzó a arrastrarme para buscarlo antes de que nos acercáramos a un tipo con muletas que dijo que lo vio ir con un hombre. Mi mamá comenzó a gritarme que me odiaba y deseaba que estuviera muerta y que debería haber sido yo mientras yo lloraba y mientras ella me arrastraba. Luego vimos a mi papá y a mi hermano pequeño salir del baño con mi hermano. Mi mamá me soltó y me dijo que fuera a jugar, pero no lo hice y me amenazó con darme algo por qué llorar mientras estaba de mal humor en un banco del parque antes de que mi papá me enviara a jugar. He sido policía en una zona muy transitada durante 21 años. Te daré los aspectos más destacados. En 2002, fui el oficial informante de un hombre que golpeó en la cabeza y desvivió a sus hijos de 11 y 14 años delante de su esposa, y luego se quitó la existencia. El niño de 14 años estaba sin vida cuando llegué allí. Intenté salvar al niño de 11 años, pero no hubo forma de salvarlo. Falleció en la ambulancia. En 2016, yo era el oficial informante cuando un hombre prendió fuego a su novia de 64 años después de echarle gasolina en la cama. La mayor parte de su cuerpo sufrió graves quemaduras. Su piel colgaba de ella. Ella perdió la vida una semana después y él cumple cadena perpetua en prisión.
Hace aproximadamente un mes, 2022, yo era uno de los 2 oficiales que informaron cuando la esposa de uno de nuestros reclutas de la academia se autoquitó la existencia durante una disputa doméstica. Ella falleció en el hospital. Intentamos razonar con el recluta, pero dijo que no era una amenaza para él ni para los demás. Se negó a dejarnos llevar sus artefactos y nos echó de su casa. Se quitó la existencia mientras yo estaba en su camino de entrada. Lo encontré. Un capitán fue degradado por eso. Legalmente no había nada que pudiéramos haber hecho, pero tal vez había algo que un supervisor podría haber hecho mejor. Todavía no lo sé. La última vez que hablé con mi mamá, y luego, cuando la vi por última vez, ella todavía estaba viva. Perdí a mi madre por complicaciones con el COVID-19 en marzo de 2021. Claro, ella había estado muy debilitada por los acontecimientos de los 2 años anteriores, 3 cirugías importantes, quimioterapia y cuando contrajo el COVID. Estaba en el hospital y le diagnosticaron 2 tumores cerebrales, razón por la cual hicimos todo lo posible para protegerla, pero obviamente, al final fallamos en ese aspecto. Nos reunimos todos para una celebración familiar cuando la dejaron regresar a casa antes de que la operaran de los tumores cerebrales, ya que mi papá celebró su cumpleaños. Y a los pocos días mis papás celebraron su aniversario, pero en la fecha del aniversario mamá estaba de regreso en el hospital y 2 días después la sometieron a un sueño inducido. Hablé con ella unas horas antes, sus pulmones le fallaban y, aunque estuviera recibiendo oxígeno, apenas respiraba con dificultad. Y luego solo nos permitieron verla la semana antes de su muerte. Cuando me permitieron entrar al cuarto, casi no la reconocí, nunca la había visto tan quieta. Ninguna serie de hospitales te prepara para un ser querido del que sobresalen miles de millones de tubos. Y nada puede prepararte para el momento en que les tomes la mano y por primera vez no te devuelvan la presión. Es lo más loco. Tuve 3 intentos de dejar de existir y cada vez un extraño o alguna persona desconocida me detuvo. En mi último intento me desplomé por un golpe de calor y deshidratación tratando de llegar al puente con una mochila llena de piedras. Me desperté en una ambulancia. El paramédico abrió mi mochila y vio las rocas y supo que me iba a lanzar. Me llevaron al hospital local y me internaron en un pabellón psiquiátrico durante casi un mes. Me dieron medicamentos psiquiátricos que realmente me hicieron querer vivir, eso fue hace 10 años, en 2013. Estuve en una situación realmente difícil hace un par de años. Tenía 24 años, no tenía hogar y estaba extremadamente deprimido. Recientemente había dejado de inyectarme cosas, durante unos 6 meses, con la esperanza de que mi vida cambiara mágicamente, pero la tristeza y la ansiedad seguían ahí. Tuve que mendigar dinero para conseguir mi próxima comida, vivir con ropa sucia y dormir en una tienda de campaña junto a un río infestado de arañas y mosquitos. Era el 4 de julio y solo faltaban un par de días para mi cumpleaños número 24. Recuerdo haber pensado en cuánto extrañaba a mi familia y en lo imposible que parecía cambiar mi vida. Un amable desconocido me dio $30 y se me metió en la cabeza que comprar un quinto de vodka barato y 20 de alquitrán negro era una salida fácil. Fui a un parque y bebí como la mitad de la botella mientras veía a las familias felices hacer barbacoas y reír. Sabía que mi tolerancia sería poca o ninguna, y estar tan intoxicado era un boleta de ida, pero no de regreso. Preparé el trago y observé toda la felicidad a mi alrededor durante unos 20 minutos. Bebí toda la botella y lo último que recuerdo fue exactamente esto es todo. Finalmente terminó. Empujé el émbolo y me desvanecí en la oscuridad. Sin embargo, fue extraño. Fue como si mis últimos pensamientos se prolongaran para siempre y entré en un vacío extraño donde simplemente estaba flotando. Afortunadamente, una pareja de Texas que visitaba el parque me había estado observando y estaba preparándome un plato de su barbacoa. El marido me vio caer, corrió y llamó a la ambulancia. Más tarde me dijo que estaba morado y que no respondía. Dijo que nunca antes había visto a nadie de ese color. Me desperté en el hospital asustado y confundido. Entró un médico y me contó lo que había pasado. Entonces entró la pareja. No tenía idea de quiénes eran, pero después de hablar con ellos, les admití que fue un intento de dejar de existir y no una intoxicación accidental. Se negaron a apartarse de mi lado y me sacaron del hospital. Me llevaron a su hotel, me dejaron ducharme y me dieron 3 comidas al día durante todo el viaje. Les estoy agradecido todos los días. Yo tenía problemas con el alcohol y había tenido una infancia horrible. Sabía que tenía que dejar de beber, pero no creía que pudiera hacerlo.
Bebí un montón de pastillas, con un frasco de whisky, esperando que fuera eso. Me desperté al día siguiente y estaba muy enojado. Había vomitado sobre mí mismo, pero esperaba que el daño acumulativo me afectara en los siguientes días. Cuando no fue así, dejé mi trabajo, recibí terapia y he estado sobrio durante casi 20 años. Lo había estado planeando durante días y sabía exactamente lo que iba a hacer. Tomaba el autobús a casa todos los días y llegaba a casa alrededor de las 3:10 de la tarde todos los días. Mi papá no llegaba a casa del trabajo hasta al menos hasta las 6 de la tarde y mi mamá estaba de viaje por negocios. Llegué a casa, caminé y alimenté a mi perro como de costumbre, luego subí a mi habitación. Hice mi cama y limpié mi habitación, lo cual nunca hago, no quería que mi mamá tuviera que hacerlo, me aseguré de tirar mis pañuelos de papel y borrar las fotos indebidas que tenía en mi teléfono. Escuché un poco de música mientras jugaba con mi perro y luego bajé las escaleras. Sabía que mi padre guardaba una 9 milímetros en una caja de discos en la parte trasera de un mueble. Acerqué una silla al mueble, levanté la mano y la agarré por detrás. La dejé sobre la mesa de la cocina y luego fui al garaje. No quería mancharme de líquido rojo por todas partes y arruinar la casa, así que agarré un trozo de lámina o lona de plástico del garaje que tenía mi padre para arreglar el techo, así como un rollo de cinta adhesiva. Tomé todos los artículos que había recogido y me dirigí al sótano. Mi sótano estaba terminado, pero teníamos un cuarto de almacenamiento que no estaba terminado y todavía tenía pisos de concreto y paredes de bloques de cemento. Puse un poco de lona en el suelo, luego pegué lonas con cinta adhesiva en las paredes de la esquina y colgué algunas del techo como si fueran cortinas. Regresé arriba y escribí una nota a mano en un trozo de papel de cuaderno con orejas de perro que encontré en nuestro cajón de basura. Regresé al sótano, pegué la nota a la puerta del almacén, la cerré, luego saqué mi teléfono y puse mi música favorita. Entré a mi área cerrada con lona y me quedé allí con el artefacto en la mano durante tal vez media hora antes de ponérmelo en la cabeza. Pensé en mi perro por un momento y luego comencé a apretar el artefacto. Cuando escuché el clic, recuerdo haber pensado en cuánto extrañaría a mi perro y que ya no quería hacerlo, pero ya era demasiado tarde y no recuerdo mucho justo antes de activar el artefacto, pero todo se puso negro. Me desperté alrededor de las 4:45 de la tarde tirado en el suelo, con unas gotas de líquido rojo en la lona de mi lado. Mi música seguía sonando suavemente y podía escuchar a mi perro gemir y arañar la puerta. Me levanté y de inmediato me empezó a doler la cabeza y me sentí mareado. Estaba aturdido y confundido pero tan feliz de estar vivo. Caminé hacia la puerta y la abrí, mi perro entró corriendo y casi me derriba. Lo abracé y besé, muy feliz de verlo de nuevo. Bajé las lonas y las tiré a los botes de basura afuera, tiré el casquillo de la bala en el pequeño bosque de nuestro patio trasero y quemé mi nota en la chimenea. Volví a guardar el artefacto en su caja de discos, la guardé en el armario y limpié todo lo que había preparado. Me miré en el espejo y pude ver una gran raya en mi frente, así como rayas de sangre corriendo por el costado de mi cara. Supongo que el tiro me rozó y me dejó inconsciente. Me limpié y luego volví al sótano para ver si había dejado algo. Había un agujero en la pared del sótano, pero no se notaba debido a que la pared estaba sin terminar. Estaba tan feliz de estar vivo, mi vida prácticamente había pasado ante mis ojos y me di cuenta de que todo lo que sentía que me agobiaba se podía arreglar y no era gran cosa. Les dije a mis padres que había sufrido una fuerte caída y me había golpeado la cabeza, y hasta el día de hoy nadie sabe que intenté hacer eso. Para cualquiera que esté pensando en hacerlo, no vale la pena. Usted vale algo y cualquier problema que tenga puede ser ayudado o solucionado. Esto es increíblemente difícil de relacionar. Así que espero que me tengan paciencia. Durante mucho tiempo sufrí ataques de pánico. Mientras dormía, mientras caminaba por la calle, mientras conducía, no importaba dónde estuviera. Quedaría paralizado por el miedo. Estaba más que miserable, fue el infierno. No sé de dónde vinieron los pensamientos malos, recién comenzaron un día. Pasé por un periodo de autoexamen y no había nada en absoluto que pudiera identificar la causa de mis ataques de pánico. Un día horrible ya había tenido suficiente. Estoy contando esto después del hecho, así que supongo que debe haber algún tipo de narrativa. Pero lo que tenía era una sensación de frío. Como la ausencia de preocuparse por nada. Supongo que estaba al final del camino. Recuerdo prepararme ese día. Era simplemente un día normal. Me puse un traje de vestir y fui a la estación del tren.
Me paré en la plataforma y recuerdo haber tenido un ataque de pánico tras otro, fue una tortura y estaba sufriendo. Ya había tenido suficiente. Recuerdo claramente los siguientes momentos y creo que probablemente seguirán conmigo durante muchos años más. En algún momento, mi mente se aclaró por completo. No pensé en nada en absoluto. Era como un vacío en mi cabeza, como si mi personalidad se hubiera evaporado. El tren estaba llegando al andén y comencé a caminar hacia adelante. Estaba firmemente decidido a hacerlo, no estoy seguro de qué. Solo quería paz, supongo. Odio decirlo, pero creo que me había quebrado. Quería, creo, un final breve y misericordioso para una existencia miserable. Caminé hacia el borde sin pensar en nada. Sin pensamientos, solo vacío. En ese momento un niño se separó de su madre y corrió hacia el tren. El niño corría a toda velocidad, supongo que estaba emocionado. Lo agarré por el hombro, a un pie del borde y detuve al niño. Sentí la brisa del tren pasar por mi cara. Debo haber estado sudando. Se desató todo el caos, la madre asustada corrió hacia el niño y lo levantó. Todavía no tenía pensamientos, solo tenía un vacío. Me di la vuelta, caminé a casa, llamé a un centro de salud mental y vi a un psiquiatra. Todo es mejor ahora, tomo medicamentos para los ataques de pánico aunque todavía los tengo pero son menos frecuentes y me las arreglo. Pero todavía estoy perturbado por el estado de ánimo oscuro, casi sereno, que me invadió en ese momento en la estación de tren, no puedo describirlo, pero no quiero volver a estar allí nunca más. Solo recuerdo sentirme tranquilo y decidido, casi sin emociones. Lo había estado planeando durante un tiempo y las semanas previas a ese día fueron increíbles. Sentí que nada importaba y que todos mis problemas finalmente desaparecieron y, sinceramente, creo que ese fue el momento más feliz de mi vida. Por el contrario, la sensación después de un intento tiene que ser la peor que he experimentado. Soy un fracaso, sigo vivo, tengo toda una vida de problemas que esperar de nuevo. Estuve tan cerca de finalmente obtener algo de alivio y ahora todo ha vuelto, pero peor. Las emociones ante las que había estado agradablemente adormecido simplemente volvieron a inundarme. La primera vez que lo intenté me desperté en el suelo cubierto de líquido rojo y vómito, así que me limpié y comencé un nuevo semestre de universidad al día siguiente. Por supuesto, todas las cosas que había estado ignorando porque no iba a estar presente para ellas de repente volvieron a ser un problema y me sentí aún más abrumado. La segunda vez fue unos meses después, esto fue en 2012 y decidí esperar para votar antes de intentarlo, así que planeé para el día después de las elecciones, y esa vez estaba más cerca de triunfar y terminé en el hospital. Fue horrible, odiaba el hospital, y mi escuela me puso en libertad condicional una vez que supieron que tenía tendencias autodestructivas y acumulé un montón de facturas del hospital, pero finalmente recibí tratamiento y, en general, creo que me alegro de haber ido al hospital. La tercera vez fue una tontería. No creo que quisiera intentarlo, solo quería la sensación de estar cerca de hacerlo bien como en el segundo intento. La policía me encontró en el parque y me internaron otra vez en la sala de psiquiatría. Recuerdo haber insistido que no era gran cosa, que no era un intento serio, que no merecía ir al hospital, pero un oficial de policía me sermoneó sobre no minimizarlo y el médico tampoco me creyó. Lo intenté cuando tenía unos 17 años, por una sobrecarga de medicamentos recetados. Mis padres no estuvieron muy involucrados en mi vida, así que nadie se dio cuenta de que no me habían visto ese día. Terminé despertándome unas 20 horas después en mi habitación en completa oscuridad. El hecho de que estuviera vivo fue para mí una especie de señal de intervención divina. No lo llamo Dios, pero cualquier poder superior que haya definitivamente intervino en ese punto y mostró su mano. Desde entonces me casé y ahora trabajo en el campo de la salud mental como una forma de compensarlo. La vida puede ser realmente mala, pero hay momentos de una belleza tan profunda que hacen que todo valga la pena. Solía pensar en hacerlo todo el tiempo, pero lo más lejos que siempre había llegado era terminar una nota para mi familia disculpándome. Siempre me sentí culpable en ese momento. No quería causarles más dolor del necesario, pero al final todo fue demasiado. Tomé un frasco de 40 pastillas para dormir y las tiré sobre mi cama. Uno por uno los tragaba y en ese momento todo parecía increíblemente surrealista. Antes de tomar las pastillas me había derrumbado por completo y no podía dejar de sollozar, pero tan pronto como me decidí a hacerlo, todo me pareció claro. Me sentí bien por primera vez en mucho tiempo.
Sabía que ya no tendría que sentir ese interminable dolor asfixiante y fue un alivio. No fue hasta que sentí que me estaba quedando dormido y que realmente no tenía control corporal que todo el aspecto surrealista fue reemplazado por la verdadera realidad de mis acciones. Recuerdo haber pensado que tengo que comprometerme con lo que comencé, que es realmente lo que quiero y ese momento de duda es solo que soy débil. Honestamente, no creo que tuviera ningún miedo a dejar de existir, realmente lo deseaba. Sin embargo, no podía dejar de pensar en mi mamá y mis hermanitas teniendo que encontrar mi cuerpo. Estaba enojado porque estaba siendo egoísta y estaba enojado porque sentía que no podía ser egoísta. Estos fueron mis últimos pensamientos coherentes. Aparentemente mi cuerpo intentó rechazar las pastillas vomitando encima. En ese momento estaba completamente inconsciente, pero me dijeron que mi hermana me había escuchado desde su habitación y me encontró con la botella vacía desmayado. No tengo idea de cómo llegué al hospital, ya que estaba alucinando las cosas más locas inimaginables. Realmente no puedo describirlo ya que nunca había sentido nada parecido, pero nunca había perdido tanto control de todo lo que me rodea de esa manera. Como dije antes, fue un alivio. Una vez que me lavaron el estómago y pude volver a pensar con claridad, fue insoportable. Mi familia tomó mi intento de hacerlo como un fracaso personal de su parte, lo que me hizo sentir aún peor. Ahora mi hermana menor, la que me encontró, está pasando por un momento muy difícil y constantemente me preocupa haberle dado un mal ejemplo. Realmente nunca hablamos sobre lo que pasó como familia. Simplemente lo escondemos debajo de la alfombra. Mi hermanastro siempre me agredía, y nunca se lo conté a nadie que no fuera terapeuta pues no habría cambiado nada. Mis padres eran unas personas de porquería y mi mamá se habría separado de mi padre para casarse con un idiota. Además mi hermano y hermana todavía se burlaban de mí por no crecer de estatura, y sí, apenas tenía 6 años cuando lo intenté por primera vez. Había un viejo cable de internet, así que lo agarré y lo puse colgando de un árbol, hice un nudo y me subí a una silla de jardín, y bueno, ya sabes que sigue. Pero al momento de hacerlo una maldita rama se rompió del árbol y... esa fue la última vez que lo intenté hacer en serio. Ahora, de vez en cuando me apunto a la cabeza con artefactos, pero nunca se olvida que lo intentaste una vez. Siento que no contaría como un intento a menos que realmente apretara el gatillo, pero debería haberlo hecho antes de tener hijos. Vi lo que este mundo me hizo y de hecho tuve personas que podrían haberme ayudado, además no voy a dejar que algunos niños pobres e indefensos que no pidieron nacer vean que su padre un día decide dejar de existir. Esa basura no le conviene a nadie. Por no hablar de un niño que no quería nada más en este mundo que simplemente ser jodidamente feliz. ¿Te gustó el video? Suscríbete, dale like y deja un comentario. Nos vemos.